Buen robo. Tenemos que hablar. Bueno, bienvenido a todos y todas. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Nicolás Plancher, que nos va a hablar sobre la contracción del bull, dualidad de su región y el rol en la corrección de error cuántico. Así que un aplauso a... Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por la asistencia. Igual bastante gente, así que eso me pone contento. Como decía Nicolás, mi tocayo, vamos a hablar de este tema de... Bueno, voy a dar al tiro una pequeña advertencia, ¿ya? Que esta charla yo la hice en inglés, obviamente la vamos a hablar en español, pero hay muchas palabras que la verdad no me da muchas ganas de traducir, ¿ya? Entonces hay palabras que sí voy a estar utilizando en inglés. Obviamente si alguien en algún momento quiere hacer alguna traducción, lo podemos igual ver con detalle. Pero entonces vamos a hablar de reconstrucción del BAUC, dualidad de subregiones y el rol en este ámbito de la teoría de corrección de errores cuánticos. Esto es una charla un poco más, no lo voy a presentar así como resultados súper avanzados, sino que es un poco más introductoria. La idea es que todos terminen entendiendo por lo menos la idea de lo que se está haciendo en este tipo de programas. Y ahí me tengo que desplazar para acá, como que haciendo esto, como así, como Si no, el mouse. el mouse. Ya, bueno, esos son un poco los temas que voy a estar hablando, pero es solamente una outline, no me interesa tanto detenerme. Minimizar la barra. Sí, ¿cómo la En minimizo? más, dicen ocultar panel de... No, ocultar de Eso, ¿cierto? Sí. Ya, ok, súper. Ya, entonces partamos un poco por una breve introducción. La idea de bulk reconstruction, de reconstrucción del bulk, es que nosotros tenemos esta dualidad de ADS-CFT, tenemos por ahí un libro que habla de eso, y la idea es que tenemos entonces una teoría en el borde, ¿ya? Que corresponde a una teoría cuántica, pero que sabemos que tiene que tener cierta correspondencia con cosas que suceden dentro de este borde, que sería lo que llamamos el bulk, ¿cierto? Y esta es la teoría que es ADS. Y la idea es encontrar entonces representaciones para operadores, por ejemplo, que actúan sobre el bulk, pero representaciones en términos de cosas que pasan en el borde. Tenemos la dualidad, entonces deberíamos poder hacerla. Y bueno, la idea es que tenemos tenemos que utilizar cierta información del borde y a veces podemos utilizar distintas piezas de información. Entonces esto nos induce a pensar un poco en lo que es la teoría de corrección de errores cuánticos. Así que bueno, eso es como un poco la motivación para hablar de esto. Entonces, ya. Partamos por el principio, voy a hacerlo lo más breve posible la introducción a todo lo que es ADS-CFT. Bueno, podemos pensar entonces en espacios-tiempos ADS como un embedding, o sea, como tomar una superficie, digamos una variedad minkowskiana, donde tenemos dos direcciones temporales y de direcciones espaciales. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la ecuación embedding que está ahí, en la ecuación 2, tenemos lo que obtenemos es un espacio ADS libre, digamos un espacio ADS puro, ¿ya? Y podemos entonces elegir ciertas coordenadas en este espacio, y lo que vamos a obtener, eligiendo por ejemplo, estas coordenadas que pongo en la ecuación 3, obtenemos lo que llamamos entonces coordenadas globales de ADS. Estas coordenadas entonces cubren todo el espacio ADS, por eso las llamamos globales. Y esto seguramente es una métrica que muchos de ustedes puede que hayan visto o que estén familiarizados con la métrica ADS coordenada global. Pero además, y es como importante recalcar, podemos compactificar esto, ¿cierto? Tener un diagrama de Penrose de esta situación, y tenemos entonces una versión compactificada de esta métrica, ¿no? Que es la que vemos en la ecuación 5. Ok, estas cosas son estándar. También podemos elegir, lo voy a introducir al tiro porque esto va a ser importante más adelante, otro set de coordenadas en la misma superficie. Acá tenemos coordenadas que van a ser ρ y tau, y bueno, sí para las cosas que son como angulares. Esta coordenada ρ va desde 1 en adelante, y esa es la diferencia con las otras coordenadas que teníamos en el principio. Y estas coordenadas corresponden a un observador Rindler ADS. Un observador Rindler en espacio plano es un observador que tiene aceleración. Y la característica importante de un observador Rindler
es que no tiene acceso a todo el espacio-tiempo. Entonces tenemos acceso solamente a una región, o lo que yo vamos a llamar un wedge, una cuña del espacio-tiempo. Y lo mismo pasa con entonces el observador Rindler ADS. Es exactamente la misma historia, tenemos solo acceso a una subregión del espacio completo de ADS. Entonces esto no cubre todo el espacio. Y bueno, esta es la imagen que tenemos como de idea de ADS. ADS entonces como podemos pensar que tiene un borde, como una caja, y de hecho si nosotros ponemos condiciones reflectantes en el borde, podemos enviar rayos de luz en cierto tiempo y en tiempo finito van a volver. Entonces de alguna forma los grados de libertad que están dentro del espacio ADS en el borde están de alguna forma conectados. Esa es como la característica importante. Y aproveché también de agregar aquí lo que sería como el espacio, o digamos la subregión a la que tiene acceso un observador Rindler, que sería lo que está entre medio de estas dos superficies naranjas. Bueno, eso es como una imagen usual. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a resolver para un campo escalar, el caso más sencillo, pero los casos para campos espinoriales, digamos, se puede generalizar de forma directa. En el caso de ADS, y lo vamos a hacer primero con ADS en coordenadas globales. Entonces tenemos que, bueno, tomamos la ecuación de Klein-Gordon para este caso, en donde, bueno, obviamente tenemos que hacer esta ecuación covariante, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es lo que usualmente se hace en física, lo que usualmente hacemos los físicos, que es separación de variables, para resolver este tipo de problemas. Entonces separamos en variables, separamos en una parte radial, una parte temporal y una parte angular. La parte angular, como sabemos, bueno, esto es un espacio ADS, pero tenemos cruz, es alguna esfera. Entonces la parte angular va a ser simplemente lo armónico esférico. La parte temporal la vamos a parametrizar como modos de Fourier. Y la parte radial, entonces sigue esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación se puede resolver, pero para nosotros lo que nos va a interesar un poco más son el comportamiento asintótico, ya cómo se comporta en el borde, cómo se comporta en el centro, como para tener ciertas condiciones. Entonces, partamos con cómo se comporta en el centro del espacio, ¿ya? Si nosotros vemos la forma de esta ecuación en el centro, o a r pequeños, digamos, entonces obtenemos lo que se ve más o menos en la ecuación 11, y eso es fácil de resolver, es solamente r a la raíz de digamos, de un polinomio cuadrático. Y aquí podemos ver que, bueno, dada la forma de esto, si queremos que nuestro campo sea regular, entonces tenemos que elegir el signo positivo. ¿Ya? Por otro lado, en el caso de large R, de R largos, digamos cuando estamos viendo más infinito, tenemos una forma bastante similar, pero claro, entonces la solución es muy parecida, es R a la raíz de algún polinomio cuadrático, pero claro, no es el mismo polinomio. Entonces tenemos que ver cuáles son las condiciones que nos interesan acá. Y en particular, para dimensiones superiores a 2 en general. Nos va a interesar la raíz negativa. ¿Por qué? Porque esto es consistente con, bueno, con unitariedad y con la simetría global de ADS. Entonces, tomamos esa solución en el borde, ¿ya? En donde vamos a definir delta como, bueno, eso que parece ahí, que depende de la dimensión. ¿Ya? Ok, entonces, como hemos impuesto condiciones, tanto en el infinito como en el centro, tenemos que, si nosotros trasladamos estas condiciones también al resto de nuestra ecuación, lo que encontramos es que este W tiene que estar cuantizado, ¿ya? O sea, va con saltos discretos y esto es lo que llamamos cuantización estándar, lo que se dice standard quantization, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, con eso ya en el fondo podemos escribir una solución, ya nuestra solución para un campo ya en representación Heisenberg, digamos, podemos escribir entonces un campo cuántico con operadores de creación y destrucción, obviamente tomando las relaciones usuales de conmutación y bueno, con nuestras soluciones que tienen el comportamiento al menos asintótico que hemos... ¿Sí? Recuerda de dos soluciones de esta regulación, de dos soluciones de R infinito, y escogiste una aquí y una acá. Sí. Pues nada, obvio es que la que escogiste aquí sea la que interpola con la que escogiste acá. No, pero uno puede ver, viendo la solución analítica, que esas dos, o sea, esa misma modalidad está para elegir esas dos soluciones. Porque las soluciones analíticas son
funciones hipergeométricas, de hecho son funciones de Jacobi. Y de hecho, o sea, por lo menos Cars. Eso sí lo sabemos. No hay como un problema en que, no sé, hay un salto entre medio. Seguramente también tiene que ver con que son distintas partes de la ecuación que controlan lo que pasa infinito con lo que pasa en el centro. Es como que entonces hay una libertad para elegir. Ok. Pero tenemos entonces, ya tenemos una solución para nuestro campo escalar. Podemos seguir. Hablemos un poquito cortito de CFTs. Bueno, las teorías de campos conformes son teorías cuánticas donde tenemos una simetría un poquito más grande que la simetría de campos usuales. Tenemos entonces simetría, tenemos transformaciones, digamos, de dilataciones y transformaciones conformes de PCM, con ciertos operadores que son los que generadores de estas transformaciones. ¿Ya? Y lo que nos va a interesar entonces son operadores que se llaman primarios. Estos operadores son los que transforman bien bajo este tipo de transformación. Algo como lo que se ve en estas ecuaciones que están. Y solamente, bueno, esto de hecho creo que lo voy a mostrar bastante rápido. Lo único que me interesa quizás mencionar de acá, de hecho es lo que está acá. ¿Ya? Lo que me interesa mencionar de acá es que cuando nosotros computamos funciones de correlación en una CFT, eso es como en 2 dimensiones, ¿ya? Estas están fijadas prácticamente. O sea, las funciones de correlación solamente van a depender de una distancia, para el caso de funciones de 2 puntos, y para el caso de funciones de 3 puntos, van a depender de un coeficiente. Entonces, de alguna forma, el problema en CFT de computar funciones de correlación está casi resuelto, solamente que, claro, uno tiene que encontrar estos coeficientes. Y después hay otras relaciones que podemos utilizar para computar incluso funciones de correlación más grandes. El tema es que, claro, en general uno no sabe a priori cuáles son estos coeficientes, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y en el caso de CFT superiores, es algo más o menos similar, ¿no? Están prácticamente fijadas a gran escala. Entonces, esto es algo como para mantener en mente, porque en el fondo es una de las cosas que se vuelven útiles, porque nosotros vamos a estar entonces viendo que si podemos escribir las cosas en términos de funciones de correlación en el CFT, entonces tenemos un problema menos, digamos, ¿ya? Porque usualmente, claro, podrían haber problemas con renormalización, etcétera, etcétera. Y acá está más directo. Entonces, bueno, ahora podemos hablar directamente de la correspondencia. Creo que lo que más me interesa mencionar de la correspondencia de CFT es precisamente lo que discutí un poco, ¿ya? Que podemos aproximar una función de correlación de n puntos de inserciones de operadores en la CFT, ¿ya? Con un cálculo, con una integral gravitacional con una acción efectiva, ¿ya? Pero también tenemos que tener ciertas inserciones de operadores en el pod. Ahora, ¿cómo podemos relacionar entonces los operadores que están a este lado con los que están al lado, digamos, al lado izquierdo con el lado derecho? Porque a priori, bueno, podría ser totalmente cosas distintas. Y lo que se hace usualmente, o la forma, digamos, más directa, y es un poco transparente de ver el porqué, pero es lo que se llama el diccionario de extrapolación. El diccionario de extrapolación, para el caso, por ejemplo, de nuestro campo escalar, nos dice, bueno, podemos tomar nuestras soluciones del campo escalar. Nosotros, de alguna forma, regularizamos la parte radial, porque si recuerdan, en el infinito esto iba como r a la menos delta. Entonces nosotros lo multiplicamos con un r a la delta, de alguna forma, cuando nos vamos a infinito, entonces vamos a estar quitando la dependencia de r, de nuestra función. Y vamos a decir que esto es precisamente un operador en el bordo. Entonces esto es algo estándar que se llama precisamente diccionario de extrapolación. Entonces, utilizando este diccionario, nosotros podemos llegar a una representación para un operador en el borde. Simplemente seguir esta ecuación, digamos. ¿Sí? Entonces, esto es prácticamente lo mismo que escribí antes para el operador, para el campo escalar. Solamente que ahora lo estoy identificando entonces en el borde. Lo único, bueno, hay 2 cosas que han cambiado, un poquito, ligeramente. Primero es que he puesto una constante de normalización. Y esta constante uno la podría obtener a través de un producto tipo Klein-Gordon. Y lo otro es que he separado en modos, lo que voy a llamar modos positivos y modos negativos. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque para el proceso de reconstrucción
el primer proceso de reconstrucción que voy a mostrar, esto es útil. O sea, la primera idea que uno podría tener se simplifica un poco si es que uno hace esto. Entonces, ahora podemos precisamente hablar de esto de reconstrucción. Bueno, como les decía desde un principio, la idea es que queremos, por ejemplo, pensar en un experimento de scattering en el bulk y quiero poder escribir mis resultados en términos de cosas que pasan en el borde. Y ya no sé, como lo mejor que uno podría hacer, o lo más interesante que uno podría hacer, es hacer precisamente este tipo de experimentos, pero tal que las partículas vayan incluso en un horizonte dentro de un agujero negro y podamos aún así hacer un cálculo en la CFT. Ahora, esto no es algo que hasta ahora se haya podido lograr. Me parece, para poder hacer esto, el diccionario que estamos utilizando no se puede utilizar, ¿ya? Porque precisamente depende de cómo los campos los campos en el box se comportan en el borde, y parece que eso no es suficiente. Pero bueno, aún así hay cosas interesantes que podemos hacer. Entonces, la primera como idea para hacer reconstrucción es simplemente que tomamos este diccionario que les mostré, lo utilizamos como una condición de borde para nuestro campo y podemos hacer digamos, podemos utilizar en realidad, sabemos que nuestras funciones en este caso son ortogonales, entonces podemos hacer uso de esas propiedades, hacemos una transformada de Fourier, hacemos una integración sobre los ángulos y podemos entonces encontrar una representación para el campo escalar en términos de los operadores en el borde. Es solamente, y es bastante directo, solamente hacer, digamos, un par de integraciones. Ahora, como tenemos que hacer integraciones, ya aquí lo hemos definido esto en términos de una función. Y esta función es lo que se llama smearing function, o en español sería como función difuminadora o algo así. Porque, claro, tenemos que integrar estos operadores, pero los estamos integrando sobre todo a una región. Entonces, de alguna forma ya no son locales, los estamos esparciendo en el borde de nuestro CFT. Y la forma que toma este operador es, entonces, o sea, esta función, de hecho, es como una distribución esto. Es algo de... Disculpa, ¿cuál es la diferencia con el propagador de Witten? ¿Me podrías comentar cuál es el propagador de Witten en particular? No, Es exactamente la ecuación 28. O sea, toma la función del borde y entrega la solución hacia el punto. ya. Eso se llama el propagador del borde. Vaya, tú dices, no es lo mismo esto. El boundary bulk. Sí, exactamente, ya entiendo. Mira, sabes que la verdad yo nunca he visto en detalle el propagador de Witten como para poder decirte de forma así fehaciente, pero por lo menos en todas las referencias que yo he leído siempre mencionan que esto no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? La verdad no sé, pero tiene una forma similar. Sí. Pero esto es que esto no está todavía terminado en todo caso aquí. Seguramente debe ser, no sé, a lo mejor hay una relación. Eso es algo bueno para digamos, apuntar, para ver. Sí. Ok. Ahora, uno puede hacer esto, pero hay ciertos problemas con esta función para poder hacer la integración, digamos, directa. Y uno de estos problemas es que estos modos que les había mostrado, los modos W, o sea, esta cuantización, con los menos W no son necesariamente ortogonales bajo, digamos, esta integral que tenemos acá en el tiempo. Y eso solamente se da para ciertas dimensiones donde son ortogonales, en el fondo cuando estos W son números enteros. ¿Ya? Y entonces, bueno, eso es un problema que a veces puede generar complicaciones al encontrar esta función. Y el otro, que en realidad no es necesariamente un problema, pero es algo que uno podría cuestionarse, es que, bueno, solamente hemos integrado entre menos pi a pi. Y bueno, uno podría estar interesado en algo que pasa, no sé, en t igual a 10 a la 50, y aún así nosotros tenemos que integrar entre menos pi y pi. Ya, pero esto solamente, en realidad no es un problema, solamente porque hemos utilizado las propiedades de ortonormalidad para poder escribir esto. Pero podemos, de alguna forma, refrasear esta función, reescribirla, o en realidad encontrar otra función que tiene que cumple la misma tarea. ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo obtiene la función f? La función f es la solución del campo escalar. ¿En el bulk? Sí, en el bulk. Entonces, ¿cómo una reconstrucción si estás partiendo del bulk? Es una reconstrucción en términos de que para la solución que yo presenté antes teníamos operadores de creación y destrucción que son definidos en el bulk.
Ya, acá estos son funciones. Lo que tengo en mi reconstrucción ahora es, claro, funciones, cosas que integro, pero con operadores del borde. Entonces, eso es lo que es la diferencia importante. ¿Ya? Y estos siguen también, bueno, hay hartas cosas que uno puede hablar, decir precisamente de esa misma observación. ¿Ya? Pero bueno, en el fondo acá estamos representando el operador de bulk en términos de cosas del borde, y como yo les comentaba, en el caso de CFT2, por ejemplo, hacer funciones de correlación es más o menos directo. ¿Ya? Solamente que acá van a haber términos, igual no es tan bonito escribirlo, pero se puede hacer. ¿Ya? Ok, entonces yo les comentaba de estas dos cosas, estos dos pequeños como problemas que tiene esta función, pero se pueden, digamos, solucionar notando que primero uno tiene una libertad, como uno podría decir una libertad parece una libertad de Gauge, en donde puedo agregar una función, ¿ya? al operador K, tal que si lo integro sobre los operadores O, esto de cero. Yo no puedo hacer eso. En particular, creo que no lo escribí, de hecho, lo he escrito, pero cosas que son como de este estilo, creo que es... Cualquier cosa que sea, por ejemplo, coeficientes con a la menos i delta m, uno puede integrar eso sin problema, y esto va a cero cuando lo integra con los operadores. Entonces, y de hecho creo que me falta un número ahí, no, está bien, está bien. Entonces uno tiene cierta libertad para agregar cosas. Al final, lo importante es que podemos reescribir esta función en términos de solamente un solo, digamos, función de dispersión, porque antes teníamos, digamos, que definir una K más, ¿ya? Y K menos en el otro lado. Pero en este caso lo podemos escribir en términos de solamente una función de dispersión. Ahora, algo que también, para que esto funcione bien, que también tenemos que hacer, es primero notar que nosotros podríamos, sabemos que ADS es un espacio maximalmente simétrico, entonces podríamos, para simplificar nuestros cálculos, poner que la inserción de nuestro operador está en el centro del bulk y a tiempo cero, y después utilizar la isometría de ADS para poder expresarlo en términos de cualquier otro punto. ¿Ya? Entonces, lo que obtenemos es una función en la cual tenemos que hacer una integración sobre cierta región en el boundary. Ya estas X grandes se representan en forma de integración sobre el borde. Y en particular, lo que uno obtiene, esto en realidad no quise mostrar todo el cálculo porque es como un poco largo, pero la idea es que este dominio de integración son todos los puntos que están espacialmente separados de nuestra inserción de operador en el bulk. Una vez que nosotros utilizamos todo este procedimiento. Entonces, la forma en que se ve esto, un poco, es más o menos de esta forma, como en esta figura. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos una inserción en un punto X y tenemos que integrar sobre el boundary todos los puntos en el borde que están parcialmente separados de este punto X. Ahora, bueno, vamos a ver cuánto tiempo. Ya, ok. Sí, voy a ir un poquito más rápido porque tengo hartas cosas que creo que lo voy a hacer. Voy a saltarme un par de cositas, ¿ya? O sea, solamente quiero ir un poco a lo más importante para no perder el tiempo. Entonces, también podemos hacer un cálculo similar, pero utilizando funciones de Green. Y eso, de aquí viene lo que precisamente decía Máximo, que este tipo de funciones de Green no son necesariamente funciones que van de bulk al boundary. De hecho, son bulk-bulk. Propagadores bulk. Parece que ese se llama bulk, que es el propagador usual. El otro, el bulk boundary, que introdujo Witten en el 98, famoso. Bueno, ¿sabes qué? Sí, soy el mismo que estamos usando tú, me parece. Puede que tengo que quizás revisarlo con mayor detalle. Como te decía, yo de hecho, bueno, leyendo algunas cosas de Daniel Harlow, él precisamente mencionaba que no era el mismo propagador, pero al final nosotros igual vamos a ver lo que pasa en el boundary, entonces no sé, puede que tenga alguna relación. Pero bueno, entonces podemos introducir una función de Green que obedece esta ecuación. Obviamente, esto es una relación usual. Lo interesante en realidad de utilizar funciones de Green son dos cosas. Una es que, como es usual, bueno, y esto es el comportamiento, digamos, asintótico de la función de Green,
como ven, aparece esta función K naturalmente. Entonces, eso es una de las cosas interesantes, que si nosotros utilizamos funciones de Green, entonces todo esto que hicimos antes, digamos, de escribir esta función de smearing, haciendo estas condiciones de borde, bla, 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 que es un cálculo más o menos largo, con funciones de Green sale directamente por lograrlo. Pero también lo otro interesante es que podamos hacer teorías que ya no están en campo de escala libre, sino que podamos hacer con interacciones. Y entonces tenemos una expansión tipo, bueno, más o menos típica de las que podríamos tener. Pregunta, entonces si la función de Green, punto X' lo empujas hacia el borde, se tomas el límite, recuperas el K. Exacto, mira, sí, de hecho, en este cálculo, acá tenemos una corrección a primer orden de esta teoría, ¿ya? Entonces tenemos una integración sobre este K, y tenemos otra integración sobre las cosas que tienen interacción, que van parametrizadas aquí por el parámetro de interacción G. Y si es que G lo tomamos a cero, simplemente recuperamos la teoría original. Esto era lo que tenía más atrás ahí. Es exactamente la misma integración. Entonces, esto es como el beneficio que tenemos de utilizar funciones de Green en este caso. Bueno, lo complicado es que si queremos generalizar esto, no parece haber, no sé, por lo menos hasta el momento no hay soluciones generales para este problema. Entonces, si quisiéramos un espacio distinto, por ejemplo, con un agujero negro o algo por el estilo, entonces no necesariamente podríamos llegar a hacer la función de Green directamente. Pero bueno, aquí, para este caso, podemos encontrarlo. Y bueno, lo otro que quería mencionar es que podamos hacer un procedimiento similar para el caso de un observador Rindler. En el caso de un observador Rindler, como comentaba al principio, no tenemos acceso a todo ADS, tenemos acceso solamente a una subregión. Entonces nosotros podríamos hacer precisamente este mismo procedimiento que hicimos de solucionar, digamos, nuestros campos, hacer este diccionario de extrapolación y reescribir todo en términos de los campos en el borde. ¿Se puede hacer? De hecho, el procedimiento es muy análogo, solamente que hay funciones distintas, hay un par de detallitos técnicos, pero se puede hacer. Y resulta que entonces ahora tenemos que integrar sobre una región que no va a ser la misma región que teníamos antes. ¿Ya? Tenemos que integrar sobre una subregión. ¿Ya? Que esto es lo que se llama usualmente uña de Ringler. Porque, como había mostrado anteriormente, esta sería la región, esto es tomar todo un Cauchy slice, y bueno, entonces tenemos que tener la información de al menos todo este Cauchy slice para poder hacer nuestra reconstrucción. En el caso del Ringler, el oscilador Ringler, tenemos que tomar una subregión, no toda una Cauchy slice, digamos el corte, no sé cómo decir eso, corte de Cauchy. Entonces esto es interesante por dos motivos. Primero nos dice que podemos hacer reconstrucciones y no necesitamos necesariamente todos los grados de libertad de nuestra teoría del borde. Necesitamos solamente tener acceso a una cierta cantidad de ellos. Y segundo, bueno, también parece que pueden haber una multiplicidad de formas de hacer esto, entonces. Y eso es lo que se vuelve interesante. Entonces, esto nos lleva a la idea de dualidad de subregión. La dualidad de subregión, en el fondo, lo que dice es que si nosotros tenemos acceso a cierta subregión en el borde, entonces hay una subregión a la cual podemos tener acceso en el bulk, digamos, en términos de lo que les he mostrado. ¿Ya? Pero ahí entonces tenemos la pregunta de, bueno, si yo defino una subregión R, por ejemplo, en el borde, ¿cuál es la máxima porción en el bulk a la cual voy a tener acceso? Y esa es la primera pregunta que uno podría hacerse. Entonces, para poder responder esto, bueno, lo primero que uno podría imaginarse es que podríamos pensar en una construcción causal que dé cuenta de los grados de libertad que están en el bulk y los que están en el borde y los que están conectados de alguna forma. Entonces, por ejemplo, la primera construcción que se hizo, esto es tomar algunas, bueno, primero tenemos que entender algunas nociones de construcciones causales. La primera es el dominio de dependencia, ¿ya? El dominio de dependencia es todos aquellos puntos, si yo considero una región R, en este caso sería lo que está en rojo, el dominio de dependencia de esta región R van a ser todos aquellos puntos que en el fondo están conectados a la región R por curvas causales, pero solamente por curvas que pasan por R, ¿ya? O sea, si hay curvas que pasan por
complemento de R y llegan a algún punto a pesar de que pasen por curvas, o sea, que se intersecten con curvas que pasaron por R, eso ya no está dentro del dominio de dependencia. En el fondo, son todos los puntos para los cuales necesito sí o sí tener la información de lo que pasa en R para poder evolucionar hacia adelante. Eso es una forma de pensar. Lo otro es, el otro como región o dominio importante es lo que se llama dominio de influencia. Y estos son todos los puntos a los que podemos llegar a partir de curvas causales que pasan por la región. Entonces esto es un poquito más sencillo de entender, son todos los que tenemos conexión causal directamente. ¿Ya? Entonces, la primera propuesta que se hizo bueno, ¿qué es lo que podemos reconstruir? Es lo que se llama el causal wedge, o cuña causal. La cuña causal es una construcción que nos dice, bueno, vámonos al borde, tomemos una subregión R, damos con el dominio de dependencia de esta subregión, entonces nos va a formar un diamante, y después intersectamos el dominio de influencia pasado y futuro de esta subregión, ¿ya? Y la intersección precisamente va a ser esto que llamamos cuña causal. Podemos interpretarlo como todos los puntos a los cuales, no sé, si nosotros tenemos algo que pasa en el bulk, puede llegar entonces al dominio de dependencia de R. Esa es la forma en que podemos interpretarlo. Entonces, bueno, esto fue la primera idea. Y de hecho, esto coincide un poco en muchas versiones con la cuña de Ringler, prácticamente, ¿ya? Entonces, bueno, parecía ser un buen candidato, pero resulta que también existe esta noción de entropía de entrelazamiento, que ahí por el 2006 alguien encontró una forma de calcularlo para el caso de ADS-CFT, y ellos nos dijeron, bueno, tomen una subregión, calculen una superficie mínima en el bulk, ¿ya? Que en el fondo que tenga el mismo borde que esta subregión, y el área de eso sobre 4G va a ser la entropía de entrelazamiento. Y la entropía de entrelazamiento de alguna forma nos dice cómo están conectados los grados de libertad entrelazados. Entonces, o cuántos son los grados de libertad entrelazados de alguna forma. Entonces, esto podría también tener que ver con lo que estamos discutiendo. Bueno, precisamente uno puede definir también una cuña de entrelazamiento, en este caso se llama entanglement wedge, ¿ya? Y claro, entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, uno podría definir esta cuña, y esta cuña se definiría como todas las superficies, o todas, digamos, todas las superficies cuyo dominio de esta construcción, que es como dominio de influencia, la intersección de los dominios de influencia, están en el fondo acotadas por la superficie mínima, ¿ya? Entonces, lo que uno vería es que el entanglement wedge, o la cuña de entrelazamiento, en general, no, bueno, siempre de hecho, siempre es mayor o igual al causal wedge, a la cuña causal. Entonces, de alguna forma parece que tenemos más información en la estructura de entrelazamiento que en la estructura causal misma, ¿ya? Y esto lleva entonces a esta idea de, bueno, dos ideas. Primero, que entonces la conjetura que incluso se ha probado para varios casos de cuánto podemos reconstruir es el entanglement wedge. Y segundo, de que siempre se tiene que cumplir que al menos la cuña causal esté contenida en el entanglement wedge. Entonces eso nos da dos cosas con las que podemos trabajar, ¿ya? Ahora, bueno, esto es más o menos lo que tenemos, pero tenemos que todavía interpretar algunas de las cosas de nuestros resultados, ¿ya? Bueno, primero hay un tema con la localidad, porque tenemos operadores locales en el bulk que los tenemos que expresar en términos de cosas no locales en el boundary, en el borde, ¿ya? Y entonces, bueno, nosotros nos gustaría tener algo que es un mapa entre cosas locales, para conocer. Entonces no podemos a priori saber exactamente cómo surge la localidad en el bulk a partir de la CFT. Eso entonces es un problema que, bueno, siempre hace mucho tiempo que está, y esto tampoco necesariamente directamente nos da la solución. Pero el otro problema, que es el cual me voy a enfocar un poco más, es que tenemos muchas formas de representar las mismas regiones en el bulk. Ya podemos tener, por ejemplo, muchos observadores Ringler que tengan distintos wedges para poder representar de la misma forma, perdón, de formas distintas, un mismo operador en el bulk. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Y la forma en que deberíamos interpretar esto, o bueno, aquí esta es una forma de plantear este puzzle en el fondo, ¿ya? Si nosotros tenemos un operador, una inserción de operador
o queremos ver como el valor de un operador en el centro de ADS. Y nosotros definimos estas tres regiones, R1, R2 y R3. Entonces resulta que podemos reconstruir este operador si tomamos R1, R2, o si tomamos R2, R3, o si tomamos R3 y R1, pero no por cada uno de ellos solo. ¿Ya? Obviamente también, pues, si tomo R1, R2 y R3, toda la región, también podemos hacer reconstrucción, eso no es problema. Pero por lo menos entonces podemos perder una de estas regiones y aún así seguir haciendo reconstrucción. ¿Ya? Entonces, la forma en que podemos interpretar esto es con la teoría de corrección de errores cuánticos. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿qué es una corrección de errores? En el caso clásico, es simplemente códigos de repetición. ¿Ya? Nosotros queremos enviar un mensaje, queremos asegurarnos de que este mensaje llegue y que la persona que le llegue pueda recuperarlo a pesar de que una parte del mensaje se haya perdido. Entonces, la forma clásica es con repetición. Pero claro, en el caso cuántico, no podemos clonar cosas, entonces existe este teorema de no clonación, no podemos clonar con transformación unitaria. Por lo tanto, tenemos que utilizar la estructura de entrelazamiento para poder hacer esta corrección de errores. Y les voy a mostrar el caso más sencillo, o uno, bueno, no es más sencillo, pero es uno que está cercano al más sencillo, que es el código de corrección de errores para un Q-treat. Un Q-treat es como un qubit, pero en vez de tener spin, digamos, un medio, tenemos spin 1. Entonces tenemos partículas de spin 1, y yo quiero enviar un mensaje, o sea, un estado, ¿ya? Que va a ser obviamente una superposición de los estados 1, o 0, 1 y 2, ¿ya? De mi Q-treat. Y entonces quiero poder enviarlo y quiero saber que a pesar de que se haya perdido una parte de mi mensaje, aún la persona que lo reciba pueda recuperar este estado. Entonces, la forma en que lo hacemos, o lo que hace este código es decir, bueno, en vez de tomar solamente un Q-treat, porque obviamente son muy sensibles, vamos a tomar 3. ¿Ya? Este espacio de Hilbert es como 3 a la 3, entonces son 27 posibles estados. Pero voy a tomar entonces un subespacio de este espacio de Hilbert, el cual se llama el espacio código, el code subspace. ¿Ya? Entonces, en este espacio código voy a, de alguna forma, encodar, ¿ya? El estado que quiero mandar. ¿Ya? Y la forma en que se hace, bueno, podemos tomar estos vectores base, si se fijan son solamente 3 vectores base. Entonces, la forma en que se hace es que preparamos el estado, ya tomando el mensaje que queremos enviar, producto con este CAE que les voy a mostrar qué es lo que es, y hacemos una transformación unitaria sobre eso. Esa transformación unitaria lo que hace en el fondo es entrelazar de forma, digamos, es solamente entrelazar lo que pasa acá con lo que pasa allá, tal que podamos, en la estructura de entrelazamiento, ahora tener nuestro mensaje. Entonces, este CAE, por ejemplo, se tiene que dar de esta forma, son solamente como una repetición, una suma respecto de este estado. Y la transformación unitaria, que bueno, en este caso actúa solamente sobre 1 y 2, ¿ya? O sea, son los primeros 2 Q-treats, está dado de esta forma. Entonces, bueno, la idea es que uno puede codificar un estado utilizando esto, entonces vamos a llamar a este estado psi cuña. Y si es que nosotros perdemos el tercer Q-treat, por ejemplo, podemos aún así recuperar el estado utilizando la matriz, digamos, la transformación unitaria inversa. Y va a estar entonces nuestro estado codificado en el primer Q-treat. Ahora, lo que uno podría pensar es, a priori, bueno, entonces necesito saber, o sea, que se me pierda el tercer Q-treat, pero la verdad es que existen, obviamente, 3 análogas matrices, ¿ya? Y se podría perder cualquiera de estos Q-treats y entonces tendríamos que saber solamente cuál de los Q-treats se ha perdido y utilizar la matriz, digamos, correspondiente, y con eso siempre podemos recuperar, digamos, el estado que nosotros mandamos. Obviamente, bueno, para poder convencerse de esto, uno se tendría que mirarlo o hacer algún ejemplo, ¿ya? Pero, bueno, yo pensaba de hecho hacer algún ejemplo, pero creo que por tiempo mejor lo saltamos, ¿sí? Bien. Pero en el fondo esa es la idea. Nosotros podemos codificar un estado en la estructura de entrelazamiento, recuperarlo a pesar de que hemos perdido parte de la información. Bien. Entonces resulta que esto además lo podemos hacer con, en el fondo, con el espectro de operadores. O sea, podríamos mapear lo que digamos, el actuar de estos operadores a este subespacio código
Y entonces podemos también incluso, digamos, tener corrección de errores sobre esto, la acción de estos operadores. Podríamos codificar en el fondo operadores en este subespacio. Esto es lo que se llama operadores lógicos. Y esta es la idea como principal para tener como ya primeros modelo de juguete, ya muy de juguete, pero de holografía. En el fondo podemos pensar que nosotros tenemos 3 Q-tricks físicos que van a ser lo que les mostré, análogo a lo que les mostré de estas regiones R1, R2, R3. ¿Ya? Y como les decía, en el caso del Q-trick, uno necesita al menos 2 para poder recuperar lo que pasó, el mensaje que envié originalmente. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo que pasa en el caso que les mostré. Nosotros necesitamos al menos 2 de las subregiones para poder recuperar lo que pasaba en el POC. Entonces, de alguna forma, podemos ver que, al parecer, una de las interpretaciones que podemos darle a ADS-CPT es que es como una corrección de errores, un código de corrección de errores cuánticos. Ok. Esto es como una analogía, ¿se puede hacer más preciso? Se puede hacer más preciso. De hecho, se puede mostrar, o sea, obviamente siempre hay un límite porque acá estamos utilizando, no sé, cosas discretas en el fondo y la teoría son continuas. Entonces uno puede tomar ciertos límites y pensar, bueno, en algunos casos es mucho más preciso. De hecho, más adelante les quería mostrar un caso en donde es más preciso, sí, porque esto es como muy de juguete, pero funciona. ¿Ya? Entonces, bueno, una forma en que podemos interpretar, por ejemplo, la formación de agujeros negros en el bulk ahora, es como pensando que hay ciertas cosas que se han saturado en nuestro código de corrección cuántica. ¿Ya? O sea, bueno, una de las cosas un teorema, de hecho, que uno puede derivar y que se puede, digamos, referenciar en el lenguaje también de ADS-CPT, es que existe un límite, ¿ya? A cuántas cosas puede perder mi código antes de que pueda recuperar el mensaje, ¿ya? Cuántas piezas de información puede perder. ¿Ya? Y este límite en teoría de información cuántica se llama el Quantum Singleton Bound. ¿Ya? En el fondo lo que nos dice este límite es que si yo voy a utilizar una porción de mi subespacio de Hilbert, ¿ya? Digamos que quiero utilizar, entonces quiero utilizar al menos m, podríamos pensar en qubits, ahora, o sea, en el fondo partículas con d estados, ¿ya? Y esto no puede ser menor que al menos la cantidad de partículas totales que tiene mi espacio, o sea, la cantidad de estados totales que tiene mi espacio de Hilbert, más la dimensión del subespacio de código sobre 2. Y ahí esto es un teorema en el fondo. Resulta que si es que, en el fondo, si nosotros empezamos a ver que hacer muchas, por ejemplo, inserciones de operadores en el bulk, en algún momento van a ser suficientes tal que no vamos a poder hacer corrección de errores cuánticas en el borde. Eso es como más o menos la idea heurística, digamos. Ya que uno puede hacerlo un poquito más precisa, pero en el fondo lo que nos está diciendo esto es que cuando tenemos pérdida de correctibilidad en el borde, lo que encontramos como estados en el bulk son agujeros negros. ¿Ya? Bueno, esto, como les digo, es solamente como, aquí les muestro como la versión de juguete, pero uno puede hacer unos argumentos más precisos basados en la cantidad de grados de libertad que tenemos en nuestra teoría en el borde y cómo se relacionan, ¿sí? O sea, imagino que es natural imaginarse que cuando se forma un agujero negro uno pierde información, eso hasta ahora, digamos, hace mucho tiempo en el tablero, ¿no? Y entonces, más o menos viendo esa asociación. Pero por otro lado, existen topologías, o sea, ahora también me doy cuenta de la diferencia con el doctor de Woody, que tú estás aquí en asignatura minkowskiana, eso es importante, eso está realmente haciendo cargo de la causalidad de todo esto. Exacto, sí. No solo del claro. Yo veía el caso de William, era Euclidio. Los cigarros, ¿no? Esa es la diferencia fundamental, sí. Ah, tiene razón, sí, ya. Ahora, no, creo que eso me refrescó también la memoria, sí. Yo creo que esa es la diferencia. Pero bueno, el tema es que en el caso minkowskiano, uno se podría imaginar deformaciones, etcétera, wormholes o lo que sea, en que uno pierda acceso a una zona, Sí. no necesariamente debido a un agujero negro, sino que la forma del objeto es rara y porque ya no tengo acceso causal. Claro. Como lo que tú discutiste ahí del Del Grindr, de sí, causalidad, exactamente, sí. pero sin formar un agujero negro. Sí.
Entonces, ¿de qué manera? Yo creo que en ese caso, bueno, habría que quizás discutir un ejemplo más claro, pero en ese caso quizás desde alguna región no puedes tener acceso a lo que tú dices. Pero si tú tomas a lo mejor, y bueno, también habría que imaginarse cómo hacer este tipo de wormholes, tal que, bueno, de hecho voy a hablar algo, quería mencionar algo con respecto a eso. Yo creo que incluso esto se puede también relacionar un poco a esta idea de entanglement wedge reconstruction, porque no sé si es que has visto que también existe esta forma de hacer cálculos para, digamos, para la entropía de radiación de un agujero negro, pensando precisamente como que hay un wormhole que se extiende desde el interior del agujero negro hasta una zona de radiación. Y uno puede obtener una curva unitaria de Page a partir de eso. Entonces, no sé, me imagino que en realidad depende mucho de la situación. Quizás habría que pensar en un ejemplo más específico para poder Yo discutirlo. escuché que se llama entanglement shadow cuando pasa eso, y en la geometría de LLM, que no, son de supergravedad, pero no tienen agujeros negros, también hay entanglement shadow. Que de alguna manera hay una parte de ese espacio-tiempo y no se puede reconstruir de la forma. Solo sé las palabras, no sé qué exactamente. Ya es interesante eso. Voy a buscarlo. Ya. Ok, sí, interesante. Porque también he visto varias cosas con shadows, pero bien. Bueno, yo creo que se debe mucho también a situaciones como un poco más particulares. Si uno piensa como un caso estándar, ya, pero sería que todo funciona. Habría que pensar en ese tipo de situaciones. Ok, bueno. Solamente quería mostrar, no sé cuánto tiempo me queda. A ver, Tiene como 9 minutos. 9 minutos. Ok. Entonces, como, esto de todas maneras es solamente como mostrar un poquito lo que son cosas que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, 15. 15. Cuando pasemos 5 minutos. ya. Ya, por ejemplo, algunas de las cosas que se pueden hacer con las ideas que he mostrado, esto es algo que se puede hacer, por ejemplo, con la idea de dualidad de subregión. De hecho, hay más cosas todavía, pero bueno, un ejemplo de aplicación es que uno puede utilizar esta dualidad de subregión para restringir el espacio de parámetros de teorías con más alta curvatura. En el caso de teorías con más alta curvatura, lo que pasa es que digamos, la estructura causal ya no es la misma que uno esperaría. En el fondo pueden haber modos de gravitones que se propaguen más rápido que la luz o más lento que la luz. Y bueno, entonces eso es un poquito molesto. Y lo que la gente ha hecho para tratar de restringir un poco el espacio de parámetros de nuestros parámetros de acoplamiento es ver lo que pasa con la hiperpelicidad, en el caso, por ejemplo, de agujeros negros ADS en el borde. Pero aquí tenemos también otra herramienta que podemos utilizar, que es lo que les comentaba antes, que es el Causal Wedge Inclusion. O sea, que el Causal Wedge tiene que estar incluido dentro del Entanglement Wedge, de la cuña de entrelazamiento. Y poniendo eso, entonces nosotros podemos encontrar incluso entonces, relaciones más restrictivas que las usuales para restringir el espacio de parámetros en el caso de este tipo de teoría. O sea, acá tenemos el acoplamiento y digamos, el horizonte de un agujero negro, creo que este era Gauss-Bonnet, entonces en 5 dimensiones. Y bueno, en ese caso uno puede calcular la entropía de entrelazamiento, uno puede hacer el cálculo para el Causal Wedge, el cálculo siempre es el mismo, y pidiendo que uno esté incluido en el otro, entonces podemos restringir un poco mejor el espacio de parámetros. ¿Ya? La aplicación que, por ejemplo, creo que tú me preguntaste, o no sé si alguien más me preguntó, no recuerdo, pero si es que hay como un, no sé, a lo mejor, que no sea con tres puntitos, uno de los modelos, no sé, que parecen, algunos de los que parecen más prometedores, son basados en lo que se llaman Tensor Networks. ¿Ya? Los Tensor Networks son básicamente pensar que nosotros podemos preparar un estado, no sé, esto un estado general, ya utilizando alguna matriz con muchos índices. Y la idea es que un Tensor Network va a ser simplemente separar esta matriz con muchos índices en más matrices con ciertas contracciones. ¿Ya? O sea, algo como lo tengo escrito ahí. O sea, en vez de preparar este estado solamente con un tensor con muchos índices, por ejemplo, acá lo hemos separado bueno, en muchos tensores con 3 índices cada uno, y contracciones hechas entre ellos. Entonces uno puede pensar en que esto lo podemos poner como en un tipo de grafo, ¿ya? Por ejemplo, interpretar, o sea, por el caso más sencillo, uno podría tener entonces, por ejemplo, 3 tensores
Vamos a dibujarlo acá. Con ciertos índices contraídos. Entonces, estos van a ser mis tensores. Y vamos a construir ciertos índices y esos van a corresponder a líneas de los grafos que conectan dos nodos. ¿Ya? Y por otro lado, entonces, podemos tener índices libres también, que van a ser las líneas que no están conectadas a ningún nodo. ¿Ya? Entonces, eso sería una representación sencilla de un tensor network de 3 tensores, cada uno con 3 índices. Obviamente que uno puede hacer mejor que ese tensor network. Uno puede buscar, digamos, ciertos arreglos que tengan propiedades de corrección de errores cuánticos. Y el primer ejemplo que se dio es un código que se llama Happy, que viene de Harlow Patersky, creo. Después, ¿cómo se llama? Preskill y Ben Yoshi o algo así, no me recuerdo el nombre de él. Pero bueno, esto es un tipo de arreglo que utiliza algunos tensores especiales que se llaman tensores perfectos. ¿Ya? La idea de un tensor perfecto es que es un tensor que tiene una cantidad par de índices, en el cual si yo hago una subdivisión parecida a la que hemos hecho acá, porque esto correspondía a un solo tensor que lo hemos dividido digamos, en 3 tensores que se contraen, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una división, digamos, igualitaria de los índices, un tensor perfecto, la propiedad que va a tener es que cada uno de estos tensores van a corresponder a transformaciones unitarias. Entonces, bueno, me gustaría hablar un poco más de los detalles de esto, pero creo que lo dejamos para otra ocasión. Pero se ha podido reconstruir, digamos, algo que tiene las mismas propiedades de corrección de errores cuánticos que en el caso de ANS. Utilizando en este caso tensores que serían como pentagonales. También se ha hecho con tensores hexagonales, ya que en el fondo se refiere a la cantidad de índices que tienen y la cantidad de índices que están contraídos. Ok, bueno, vamos a seguir. Solamente ya voy a mencionar un par de cositas más, ¿no? Y con eso ya terminamos. Lo primero es que el entanglement wedge, de hecho, sí puede llegar a probar en algunos casos el interior de un agujero negro. Solamente que tiene que ser un caso dinámico, o usualmente, por ejemplo, lo que muestro acá sería como un vaidilla en 3 dimensiones, una ABS, en donde entonces esta línea azul sería la superficie mínima correspondiente. Y esa superficie mínima, en el caso de que el agujero negro es dinámico, en alguna sección alcanza a penetrar dentro del horizonte de evento. Entonces, uno podría tener alguna pequeña reconstrucción dentro del horizonte de evento. Claro que una vez que ya esto pasa el tiempo, el entanglement wedge sale por fuera. Pero también hay casos de wormholes. De hecho, este es un double-sided, o sea, de 2 lados, un wormhole de 2 lados, en donde también el entanglement wedge alcanza a penetrar, de hecho, a una de como la mitad de la garganta del wormhole. Entonces, hay casos en que uno puede hacer eso. Y creo que una de las cosas más importantes que han salido hasta ahora en el último tiempo a partir de estas ideas es precisamente la fórmula que comentaba antes para poder calcular entropía de radiación. En el fondo, lo que se hizo en un principio fue tomar el caso de gravedad en 2 dimensiones, JT Gravity, con condiciones de borde absorbentes para que podamos tener un agujero negro que se evapore. Y se han utilizado esta idea de corrección de códigos de errores, ¿ya? Para tener criterios de codificación que nos han dicho que 2 cosas. Primero, que uno sí puede tener a tiempos tardíos, digamos, recuperar primero la información de lo que hay en un agujero negro. Y segundo, que el entanglement wedge también en algún momento tiene que estar dentro del agujero negro. En el fondo se forma lo que se llama una isla. Entonces, se ha propuesto esta fórmula que ha funcionado, o sea, se ha probado en muchísimos casos desde entonces, que funciona para calcular entonces la entropía de radiación de forma unitaria, ¿no? Que utiliza entonces esta idea de que tenemos que considerar una región del interior del agujero negro. Y bueno, esto salió pensando en este tipo de conceptos. Bueno, creo que esto ya, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya estamos como más o menos en la hora. Así que, bueno, discusión. Bueno, como les he comentado, lo que ha sido esta charla es primero saber que podemos hacer la construcción, ¿cierto? Y entonces hay propiedades que tenemos que poder explicar y la mejor forma que podemos
explicar esto es utilizando entonces corrección de errores cuánticos, que, o sea, por lo menos da cuenta de esta multiplicidad de formas de reconstruir y parece que podemos incluso entonces tener modelos de juguete discretos de lo que pasa en la holografía, que reproducen muchas propiedades como la entropía, como la corrección de errores, etcétera, etcétera. Pero todavía, bueno, hay un tema con la localidad, cómo está codificada en la teoría del borde, como demostrada, siempre son estos operadores que están difuminados, entonces no hay una idea todavía exacta de cómo codificar, digamos, de operadores locales a operadores locales lo que pasa en el POC. Y puede que en realidad sea una de las propiedades de la SSPT, simplemente no se puede hacer. Igual es una dimensión menos que tenemos en el borde, así que es posible que se deba a eso. Y bueno, la idea es que cada vez van saliendo más modelos, digamos, que reproducen las propiedades de corrección de errores cuántica, como les quiero mostrar. Entonces, bueno, la idea es que en algún momento podamos encontrar modelos que nos permitan hacer conteo de importado o procesamiento de información en el interior de agujeros negros, ¿ya? Y hay cosas que se aproximan bastante a eso. Así que, bueno, eso es como el trabajo que se quiere lograr con este proyecto, el proyecto de corrección de errores cuánticos. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación. Muy bien, tenemos tiempo para preguntas. La gente que está online también puede poner su mensaje en el chat o abrir el micrófono. Tengo una respuesta. En mecánica cuántica estándar, en Quantum Information, cuando tú haces corrección de error, o sea, uno generalmente tenemos algoritmos que implementan esa cosa. Como que los algoritmos también tienen como una noción de eficiencia. Se existe como una noción de eficiencia en el sentido como del público. Como que eso a lo mejor podría dar como información. No sé. No, de hecho, creo que eso es lo que mencionaba precisamente con la pérdida de correctibilidad en algún momento, nos lleva a pensar que, bueno, como que hubiera un agujero negro también. Porque cuando tú pierdes demasiada eficiencia, o sea, tú estás saturando este límite que mostrar el quantum single compound, en el fondo es como perder una noción de localidad en el punto. No puedes llegar, en el fondo, llegar hasta tan adentro teniendo nociones de localidad. Pero hay un número que tenemos la eficiencia del proceso. A ver, un número que te dé la eficiencia, la verdad es que no he visto con respecto a eso. Puede que no lo puedan expresar. O sea, tú sabes, lo que sí sabes es que puedes saber cuántos son los grados de libertad que están en un borde. Tú puedes saber entonces también cuál es la máxima cantidad de cosas que puedes estar procesando, digamos, en el borde. Y supongo que si hay un cálculo de eficiencia se necesitará esos números. Yo creo que quizá yo no lo he hecho, pero no creo que sea tan distinto. ¿Sí? Recordemos usted que usted está trabajando con la entropía del volumen y hay como otro tipo de entropía como esa per micro, que el volumen es como un particular. Ya. ¿Por qué no, o sea, me he hecho cuenta con otro tipo de... O sea, bueno, hay muchas familias de entropía. No son todas necesariamente tan fáciles de interpretar. Yo creo que las únicas que son directamente interpretables en forma de información, porque hay unas que no proponen y no existen. Pero son precisamente von Neumann y von Neumann, y las entropías de Reining, que son las que se utilizan para poder hacer este trabajo. El CPT de la réplica puede ser una familia de entropías que sí tiene interpretación un poco más clara. Pero claro, yo supongo que sabiendo que uno puede calcular la entropía de von Neumann, me metería a hacer unos cálculos porque sé que eso me dice más cuando estaba con Yo tengo una pregunta. ¿Dijo, podrías explicar bien esa parte de la inclusión del Gaussian wedge en higher order gravity? Sí. Son estos gráficos que mostraba acá. Lo que pasa es que, a ver, eso. Lo que pasa es que cuando, claro, como le comentaba, tú tienes este tema de que en higher order gravity, cuando tú ves los modos de propagación, no necesariamente siguen la estructura. No necesariamente siguen la estructura causal usual, sino que hay cosas que pueden tener una propagación superlumínica, propagación sublumínica. ¿No? Eso entonces sucede. Y resulta entonces que
uno le gustaría, bueno, poder elegir por lo menos el espacio de parámetros para que las cosas funcionen bien, para que no tengas problemas con la causalidad precisamente, ¿no? En el fondo puede que el problema de cochino esté bien definido en algunos casos. Y entonces, claro, una forma en que se ha hecho, bueno, creo que dos formas en las que se ha hecho al menos. Uno sería precisamente ver cuáles son las condiciones de hiperbolicidad en el borde, ¿no? Y lo otro es ver la amplitud de scattering y la editorial. Pero esta es como una tercera forma, ¿no? En el fondo solamente pedir que, bueno, la imagen que mostraba un poquito antes, no puede hacer el cálculo preciso de la entropía de entrelazamiento para algunos casos, obviamente casos sencillos, simetría esférica, qué sé yo. No. Y pedir entonces que la estructura causal siempre esté de alguna forma embedida dentro de la estructura de entrelazamiento. Entonces, si tú haces eso, de hecho, en los casos más sencillos, por ejemplo, en este paper lo que se hace es como un agujero Schwarzschild con Gauss-Bonnet, en 5 dimensiones, y uno puede hacer el cálculo como directamente y precisamente encontrar entonces esta condición que está acá, ¿no? Nos dice que todo lo que está por fuera de esta región azul no es válido. Eso es como la idea. ¿Alguna otra consulta? Pero si no, démosle una pregunta a Nico. Y al igual que siempre, ahora tenemos un regreso y después en una regala regresa. Bueno. Nico, hay un chico, ¿no? Perfecto.